Bueno, ya hemos visto que las curvas pueden ser expresadas en el espacio tridimensional como una función vectorial. Uno utiliza una función vectorial que dependía de un parámetro y entonces esa función vectorial nos generaba, a medida que uno movía el parámetro, o sea, hacía que el parámetro cambie de valor, nos generaba puntos en el espacio tridimensional que en definitiva nos marcaban una trayectoria, o sea, nos definían una curva en el espacio tridimensional. Así como las curvas se definen como una función vectorial de un parámetro, las superficies pueden definirse como una función vectorial de dos parámetros, ¿sí? Entonces, tenemos una estructura similar, matemática, según una función vectorial, también la llamamos R, que define puntos en el espacio tridimensional, X y Z, pero estos X y Z ahora dependen de dos parámetros, U y B. Entonces eso es lo que nos genera una superficie. Una función vectorial de un parámetro nos genera una curva en el espacio 3D, una función vectorial de dos parámetros nos genera una superficie en el espacio tridimensional. Bien, entonces, en el caso de la curva nosotros teníamos que el parámetro tenía como dominio una región de la recta numérica. ¿Sí? El parámetro era, digamos, pertenecía a R, era el parámetro t, recuerden, decía R de t, era nuestra curva. Entonces íbamos de la recta numérica al espacio tridimensional y entonces el cambio del valor de t generaba una sucesión de puntos en el espacio tridimensional. Ahora nuestro dominio es una parte del plano 2D, digamos, una parte del plano que llamamos V. Ya antes decíamos, bueno, t era el parámetro y bueno, entonces la región era una parte de la recta numérica que eran solo los valores de t. Ahora lo que tenemos es una parte del plano que son valores de u y b. Tenemos una región D que va a ser nuestro dominio, ¿sí? Nuestro conjunto de definición de la superficie dada por R de u y b. Entonces, cada punto V de esta región del plano, digamos, del plano V también, si uno le aplica esta función vectorial R de V, lo que genera es una sucesión de puntos en el espacio también, o sea, un conjunto de puntos en el espacio, pero en vez de conformar una curva, lo que hacen es generar una superficie, ¿sí? Una entidad bidimensional, pero en el espacio tridimensional. La superficie es una entidad bidimensional porque tendrá dimensiones en dos direcciones, pero en el espesor uno considera que tiene espesor cero, ¿sí? Pero por eso, digamos, tiene dos dimensiones en sí mismo, pero al tener curvatura se encuentra en el espacio tridimensional. Bien, entonces R de U y B son vectores que definen puntos en el espacio que a su vez entre todos esos puntos conforman una superficie si uno utiliza todos los valores de V que tiene acá dentro de este dominio, o sea, de esta región de definición de esa superficie. Bien, las ecuaciones que nos dan las coordenadas cartesianas, o sea, x de v, y de u y b y z de v, se denominan ecuaciones paramétricas de nuestra superficie S, que está generada a partir de este conjunto de definición D, que es el conjunto de los parámetros. O sea, en definitiva, es lo mismo que la curva, es lo mismo que cuando hablábamos de función vectorial para una curva. Lo que pasa es que ahora, en vez de tener un parámetro, lo que tenemos es dos parámetros. Nosotros variamos estos dos parámetros, u y b, cambiamos sus valores y generamos puntos en el espacio, pero ahora, en vez de generarnos una curva, nos genera una superficie en el espacio tridimensional. La idea es exactamente análoga al caso de curvas paramétricas. Ahora tenemos superficies paramétricas. Y lo único que hacemos es agregarle una dimensión más a nuestra función vectorial R. Bien, entonces, habiendo dejado claro eso, vamos a ver un ejemplo. Dice, bueno, parametrice la esfera, una esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. Entonces es una esfera de radio A. Entonces lo que se nos pide es que convertamos esta expresión que está en coordenadas cartesianas, lo convertamos a una forma paramétrica, así que encontremos las ecuaciones paramétricas de x, y z. Bien, entonces, una parametrización de la esfera que ya hemos visto está dada por las coordenadas esféricas. Entonces, en las coordenadas esféricas, lo que nosotros decíamos es que la esfera estaba definida por el valor de su radio, o sea, ρ = a. ¿Sí? Nosotros en coordenadas esféricas teníamos tres parámetros,
tres parámetros que nos identificaban cualquier punto del espacio tridimensional. Esos tres parámetros eran este radio ρ, o la distancia del punto en cuestión al origen, este ángulo θ que estaba medido en el plano xy, y este ángulo φ que era la inclinación con respecto al eje z. Entonces con esos tres, con esos tres parámetros nosotros definíamos cualquier punto P del espacio tridimensional. Ahora, la esfera es un subconjunto del espacio, de todo el espacio tridimensional, un subconjunto que tiene la particularidad de que ρ es constante, o sea, ρ siempre toma el mismo valor para que nosotros podamos conseguir armar el conjunto de puntos que nos da la esfera. Entonces, en este caso lo que pasa es que ρ es igual a. Entonces, podemos usar para obtener las ecuaciones paramétricas de la esfera las coordenadas esféricas tal y cual nosotros las conocíamos. Lo que pasa es que en vez de utilizar ρ acá, bueno, le damos un valor fijo. ¿Sí? Si pusiéramos ρ acá, lo que tenemos es tres parámetros, y estos x y z serían todos los puntos del espacio R3. Ahora, como dijimos que en esta esfera ρ es igual a A, es un valor fijo, bueno, reemplazamos el ρ por A, y lo que nos queda son tres ecuaciones paramétricas de x y z, dependientes de dos parámetros. No son muy b ahora, son φ y θ. Φ y θ, este solamente tiene φ, pero lo cierto es que para construir la esfera lo que necesitamos son variar dos parámetros, θ y φ. Si uno lo piensa en este dibujo, lo que decimos es que θ variará entre 0 y 2π, y φ variará entre 0 y π. Si uno baja de z va desde z hasta menos z. Bien, estas son nuestras ecuaciones paramétricas, y uno puede decir, bueno, x y z expresarlo de esta manera, o bien expresarlo de esta forma. O sea, ponemos como función vectorial r de φ, θ, y acá tenemos lo que corresponde a x, lo que corresponde a y lo que corresponde a z. En definitiva, es la función vectorial de la que estamos conversando. Bien, si uno quiere graficar la función en matemática, bueno, la función propia del programa para graficar funciones vectoriales paramétricas es Parametric Plot 3D, y acá lo que tenemos es, bueno, tenemos definido la función vectorial, acá inicia esta llave y acá cierra la llave, y ahí tenemos las tres componentes de la función vectorial, es lo que obtuvimos recién. Yo lo único que he hecho fue cambiar φ y θ por u y b, pero es exactamente lo mismo, mientras uno le indique claramente qué es lo que corresponde. Digamos que lo que estamos haciendo variar es u y b en vez de φ y θ. Mientras que a, acá está marcado en azul, matemáticas no lo conoce todavía, pero ya acá, cuando ejecute, primero va a ejecutar que a igual a 1, o sea, una esfera de radio 1, y luego ejecuta el gráfico de la gráfica paramétrica tridimensional. Entonces uno ejecuta y lo que hace es, así, obtiene la ecuación paramétrica de la esfera, ¿sí? Fíjense que si nosotros cambiamos los límites, lo que va a pasar es que nos va a faltar un pedazo de la esfera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si acá ponemos, en vez de pi, ponemos pi sobre 2, lo que generamos es, bueno, la mitad, una hemisfera, la hemisfera superior, ¿sí? O lo mismo si acá cambiamos, en vez de poner entre menos pi y pi, ponemos entre menos pi y pi sobre 2, lo que vamos a tener solamente es 3/4 de esta esfera, ¿sí? ¿No es cierto? Algo similar, 3/4 de la esfera, ¿sí? Entonces, los valores inicial y final de parámetros hacen que nosotros barramos y completemos la esfera o no. Digamos, si no hacemos, si no ponemos toda la vuelta, no completamos la esfera. Si nos pasamos, lo que pasa es que recorremos la superficie nuevamente, o sea, hacemos una superficie solapada sobre la otra, ni más ni menos, pero nos va a parecer como la misma esfera. Bien, nosotros podemos graficar la esfera de forma paramétrica, de esta manera, o también podemos graficarla en modo convencional utilizando plot 3D, es decir, definiendo la esfera como funciones z igual f de xy, ¿sí? La esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual radio al cuadrado. Entonces, si uno despeja la z, lo que tiene es, bueno, dos funciones, porque el z está al cuadrado, entonces tendrá una función positiva y otra función negativa de la raíz. Entonces uno puede ejecutar y graficar esas dos funciones. Acá estamos graficando dos funciones escalares, ¿no es cierto? Z igual f de xy. Entonces, si uno ejecuta, obtiene también la esfera. Lo que pasa es que acá vamos a tener un corte acá en el medio, porque lo que estamos haciendo es graficar dos funciones, no una como en el otro caso. Entonces,
esta sería la forma de graficar una esfera en coordenadas cartesianas como funciones escalares, y parametric plot 3D, lo que teníamos acá, es, bueno, graficar una esfera como función vectorial, o sea, como una superficie paramétrica. Bien. Entonces, cuando nosotros graficamos la superficie, es por ahí útil considerar que podemos tener familias de curvas, o sea, que nosotros podemos decir, al tener dos parámetros, nosotros podemos fijar uno, o sea, darle un valor a uno de los parámetros y dejar libre el otro. Entonces, si uno fija un parámetro en una función vectorial de dos parámetros, lo que nos queda es, bueno, una función vectorial de un parámetro, o sea, una curva. Entonces, si yo digo que en esta función vectorial yo digo que u igual u0, o sea, yo le asigno un valor a u, lo dejo fijo, le pongo un valor que u0 puede ser 4, 10, un número, ¿sí? Entonces, si yo digo u igual u0, lo que voy a hacer es manejarme en esta recta roja que está acá. O sea, yo puedo variar b, ¿sí? Pero u lo restringí a que valga u0. Entonces ya no tengo la capacidad de recorrer toda la parte amarilla, todo el dominio D, sino solamente me manejo sobre esta recta. En definitiva es una recta numérica, ¿sí? Solamente puedo tomar valores de B. Y entonces si yo digo u igual u0, acá pongo u0, en definitiva R me queda una función vectorial solamente de un parámetro, B. Y entonces lo que genera es una curva. Es una función vectorial de un parámetro, uno sabe que es una curva. Entonces, si nosotros fijamos, lo que generamos es una de las curvas de la superficie en una de las direcciones. Si hacemos lo contrario, es decir, agarramos y fijamos B, pero dejamos libre U, volvemos a tener una función de un solo parámetro, o sea, volvemos a tener una curva, pero ahora la curva estará en la otra dirección, ¿sí? Entonces C2 nos va a estar generado por fijar el valor de B y dejar libre el valor de U. Entonces, si yo, en vez de agarrar un solo valor de U, consigo varios valores de U, ¿sí? Entonces lo que genere son varias curvas similares a C1, ¿sí? Una al lado de la otra, en esa dirección, y lo mismo si hago con el valor de B fijo, yo obtendré varias curvas verdes acá, y entonces tendré varias curvas verdes acá, y entonces la superficie yo lo puedo armar como una red de alambre, digamos, ¿sí? Armo la superficie como alambre. ¿Por qué? Porque no estoy considerando todos los puntos de D, sino solamente los que caigan en algunas rectas verticales y horizontales que yo estoy poniendo. Entonces, en definitiva, yo acá voy a tener algo como un alambrado, ¿sí? Entonces, uno puede, para graficar superficies, especialmente para graficar a mano superficies en 3D, es conveniente o es útil decir, bueno, fijo uno de los dos parámetros, porque para nosotros es mucho más fácil dibujar curvas en el espacio que dibujar superficies. Entonces, si uno fija uno de los parámetros, lo que tiene es una familia de curvas, ¿sí? Es decir, yo fijo un valor de U, tengo otro valor de U, tengo otro valor de U, entonces siempre tendré rectas verticales que nos da familias de curvas similares a C1, y eso lo puedo graficar para tener una idea de cómo es la superficie en el espacio tridimensional. Entonces, dice, grafique con matemática la superficie dada por R de V, y acá tenemos 2 más seno de B, todo eso por coseno de U, eso es lo que corresponde a X. 2 más seno de B, todo eso por seno de U, eso corresponde a Y, y U más coseno de B. Bien, no vamos a ahondar demasiado en la gráfica a mano de funciones vectoriales de dos parámetros, porque es algo demasiado tedioso para hacerlo, y más teniendo en cuenta la ayuda que nos da una computadora hoy en día. Entonces, la idea de esto es comprender cómo está conformado, o sea, esto de que dijimos recién ayuda a la comprensión, es decir, que si yo fijo uno de los parámetros, lo que tengo es una familia de curvas, y puedo fijar el otro parámetro y tengo otra familia de curvas, y en definitiva entrelazo tipo un alambrado y genero una superficie. Esa es la idea, ¿sí? Después, la gráfica es más fácil y es mejor que lo haga una computadora, y siempre le va a salir mejor que a uno, ¿sí? Y en general uno no va a tener que graficar, más en el siglo XXI, no va a tener que graficar curvas, superficies paramétricas a mano. Entonces la idea es que uno pueda comprender o manejar las herramientas del software, por ejemplo de matemáticas. Entonces dice que grafica una familia de curvas con U constante y otra con B constante. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar esta función vectorial de dos parámetros y ponerle fijo uno de los parámetros y armar, o sea, darle valor a U, por ejemplo, decirle U vale 0, vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, o sea, obtener un montón de curvas con todos esos valores de U y graficarlas. Y lo mismo hacer
con el otro parámetro que es b. Bien, entonces, acá tenemos en el mismo ejemplo, acá tenemos, vamos a juntar esto que está acá, ejemplo 2. Entonces acá tenemos la definición de nuestra superficie paramétrica. Esto es, copié lo que decía el enunciado del problema y lo generé como un vector. Entonces ahí vamos a sacar el punto y coma para que lo muestre. Entonces yo lo ejecuto y lo que tengo es nuestra superficie paramétrica de tres componentes. Entonces yo puedo graficar en matemática directamente esta superficie paramétrica utilizando Parametric Plot 3D de la misma forma que grafiqué la esfera hace un ratito. Entonces yo digo que R, que es lo que definí acá hace un ratito, bueno, y le pongo una variabilidad para U y una variabilidad para B, es decir, U entre 0 y 4pi, B entre 0 y 2pi. Todo esto otro son opciones para graficar, ¿sí? Esto es lo mismo de siempre, la nomenclatura de los ejes, esto es el tamaño para decirle que, bueno, en dirección X y Z sea como un cuadrado, lo que nosotros estemos graficando, el tamaño de imagen, etc. Son cosas que uno puede investigar a mano y que son comunes para todas las funciones de graficación. Entonces yo ejecuto esto que está acá y lo que obtengo es, bueno, nuestra función. Esta es la función. Entonces claramente esto lo hace en una décima de segundo y uno hacer a mano todo esto lleva un montón de tiempo, esa es la verdad. Entonces, en este caso, el parámetro U nos gobierna la hélice de esta función. O sea, esta hélice, o sea, eso que tiene un crecimiento tipo hélice hacia arriba, eso está gobernado por el parámetro U y la sección transversal del túnel, entre comillas, está gobernada por el parámetro B. Entonces, yo acá grafiqué entre 0 y 4pi, entonces lo que tengo es dos vueltas de la hélice. Ahora, si yo pusiera entre 0 y 2pi, lo que voy a tener es una sola vuelta de la hélice. Entonces yo digo, por ejemplo, vamos a hacer así, hacer 2pi, vamos a poner 2pi ahí, entonces ejecutamos, y lo que tenemos es, bueno, una vuelta de 2pi de la hélice, ¿sí? Entonces yo pongo acá 6pi, lo que voy a tener son 3 vueltas, 6pi son 3 vueltas. Ahí está, entonces tengo 3 vueltas de nuestra hélice. Y lo mismo acá, en este caso vamos a volver a 4pi, que era lo que nosotros teníamos, 4pi, 2 vueltas, un poquito más simple. Y B, lo que decía, el parámetro B gobierna la sección transversal, esta elipse que está acá, que es la sección transversal del túnel, que digamos entre comillas. Entonces yo acá le pongo un valor menos que 2pi, le pongo por ejemplo solamente pi, por ejemplo 1pi. ¿Sí? Lo que va a suceder es que yo no voy a completar, voy a tener un cascarón, no voy a tener un túnel, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Entonces ejecuto y lo que tengo es, bueno, la mitad. O sea, en vez de dar toda la vuelta en nuestra sección transversal, solamente tenemos un cascarón. Entonces, acá le volvemos a poner 2pi. Si le ponemos más de 2pi, o sea, le ponemos 3pi, lo que hacemos es, bueno, es como envolver más nuestra superficie. No la hélice, sino la parte circular, ¿sí? ¿No? Como que envuelve más la función. Bien. Ahora bien, yo tengo definido R como función de dos parámetros, entonces yo digo, voy a hacer familias de curvas, voy a fijar el valor de uno de los parámetros. Entonces yo lo que digo es que el programa va a darme una tabla, que vamos a llamar R1, una tabla de funciones. Una tabla de funciones. Esas funciones van a estar dadas por R, tales que el parámetro B sea el valor I. O sea, que yo fijo el valor del parámetro B. Ahora, ¿y entre qué lo varío? Entre 0 y 2pi, con pasos de pi sobre 4. Entonces, lo que voy a generar es una tabla de funciones obtenidas a partir de R, tal que en el primer componente de esa tabla lo que va a pasar es que B va a valer 0. En el segundo componente va a valer pi sobre 4, como yo tengo pasos de pi sobre 4, se va a valer pi sobre 4. En el tercer componente de la tabla va a valer 2pi sobre 4, o sea pi sobre 2, y así sucesivamente hasta llegar a 2pi, que es el valor final. Entonces, si yo ejecuto esto, en definitiva, como decíamos, lo que tenemos es B constante, ¿sí? B constante. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo B constante, lo que tengo es ahora curvas. O sea, curvas paramétricas. Lo que tengo solamente, por ejemplo, este que corresponde a B igual 0, lo que nos genera es una función paramétrica de U. Esto es coseno de U, seno de U, y esto es 1 más U. O sea, claramente U es lo que genera, si uno recuerda un poco lo que era curvas paramétricas,
U es lo que nos está generando la hélice ascendente. Entonces, como decía, son un conjunto de funciones vectoriales que representan curvas espaciales y que corresponden a diferentes valores del parámetro b, pero son valores numéricos, entonces solamente nos quedó libre el parámetro u. Acá hacemos algo similar, pero ahora u es el que fijamos, ¿sí? Entonces hacemos algo similar y lo que obtenemos son también una lista de funciones, pero lo que tenemos ahora es solamente libre el parámetro b, porque u lo fijamos. Si nosotros graficamos R1 y R2 utilizando Parametric Plot 3D, si graficamos este le llamamos Plot 1 y graficamos R1, y acá le llamamos Plot 2 y graficamos R2, lo que acabamos de calcular son todas curvas del espacio, y después decimos con Show, decimos que nos muestre, al programa le decimos que nos muestre Plot 1 y Plot 2, lo que vamos a obtener es esas dos familias de curvas. Fíjense que a esta R1, que son funciones paramétricas del parámetro u, yo le digo que sea rojo, y a R2, que son funciones paramétricas del parámetro b, acá estoy variando b, les dije que fuera verde. Entonces cuando yo ejecuto esto, lo que voy a tener es nuestra red, o sea, nuestra red de alambre que nos genera la misma superficie que teníamos antes, pero ahora conformada por curvas. Entonces uno puede, de la misma manera que hacíamos antes, uno puede jugar con estos valores, ¿sí? Con los valores para cambiar la forma o la estructura que nosotros obtuvimos, o puede jugar también con este paso para obtener más o menos, ¿sí? Funciones, más o menos curvas para graficar, y en definitiva uno obtiene algo similar a lo que nosotros habíamos obtenido con el gráfico tridimensional.